Entonces, en este momento estamos comenzando nuestra transmisión en las redes del Museo Regional de Puebla. En unos segundos debe también estar apareciendo nuestra transmisión en Casa del Deán. Y muy buenas tardes, quiero darles la bienvenida a todos nuestros seguidores del Museo Regional de Puebla, a nuestros seguidores de Casa del Deán. Estamos en esta primera sesión de las que esperamos sean muchas más sesiones de lo que hemos denominado Diálogos del Deán. Y precisamente esta iniciativa que parte de nuestro compañero Alberto Teixeira aquí presente y que nos da muestra de esto que hemos venido insistiendo, que el INAH no está paralizado, el INAH sigue moviéndose, el INAH está caminando. Y no solamente está caminando, sino que está caminando con mucha creatividad, está caminando con muchas iniciativas que vienen de probablemente nuestro bien más grande, que es nuestra gente que está trabajando aquí y que a su vez que está salvaguardando el patrimonio, que le da difusión a nuestro patrimonio. Y bueno, el día de hoy queríamos comenzar pues precisamente este tema de diálogos del Deán con tres expertos en el tema. Con tres expertos en el tema que resultó que en una plática informal respecto a esto que queremos hacer sobre los diálogos del Deán, pues fueron surgiendo muchas más ideas y afortunadamente llegamos a la conclusión de que esto lo queríamos llevar más allá, que queríamos mostrar la importancia de este pequeño espacio del cual vamos a hablar más adelante. Pequeño espacio en el sentido físico, pero un gran espacio en cuanto a su importancia histórica, su importancia artística, no solamente para Puebla, sino en general para el siglo XVI mexicano. Entonces, nuestra idea con este tema de diálogos del Deán es entablar una conversación académica, pero al mismo tiempo difundir este espacio que, insisto, no quiero darles spoilers, por eso es que no voy a hablar mucho al respecto. Y vamos a dejar que nuestros expertos se presenten a sí mismos y que comencemos un diálogo sobre esta gran joya llamada Casa del Deán. Entonces, por favor, quien quiera comenzar, les dejamos en este momento una la cosa, palabra. disculpa, Raúl. Me están Sí, diciendo que no consiguen ver la transmisión, no sé por qué. Estamos en Museo Regional de Puebla, INAH. Ya está en Casa del Deán también. Y en Casa del Deán, ya se está Sí, transmitiendo. pero me dicen que no lo ven. No sé por qué. Okay, lo checamos. Bueno, comenzamos, no obstante. Ok. Bueno, Okay, yo tengo acá reportado que está bien la transmisión, pero bueno, me comentas si hay algún problema técnico, entonces de todos modos coméntame y vemos cómo va funcionando acá. Pero bueno, si quieren comenzamos, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿quién quisiera comenzar? Doctora Lidia. Yo considero que quien es el centro que ha podido hacer que todo esto funcione es el maestro Gustavo. Creo que sería bueno escucharlo a él, sobre todo porque trae un balance sobre lo que se ha estudiado recientemente respecto a esta casa y creo que es un muy buen inicio, ¿no? Saber qué se ha estudiado de esta casa. Claro que sí. Bueno, pues como habíamos comentado que vamos a tratar de hacer un poco más divulgativa la plática, ¿no? Para tratar de decirles a nuestros visitantes, tanto locales como de fuera, qué es la Casa del Deán. Algunos me han preguntado qué quiere decir Deán. No pocas personas. Y algunos lo dicen en inglés, dicen Dean. ¿Qué es el Dean? ¿No? Lo interesante de esto es que se trata de un dignatario de la iglesia, del canónigo más importante de una catedral, de un cuerpo, de un cabildo eclesiástico, que llega a ser, digámoslo así, a presidir ese cabildo. Eso es el deán, viene de decanus, de decano, y el deán, como de este dignatario eclesiástico, es canónicamente el encargado de
llevar la administración de la catedral y del obispado cuando hay una sede vacante, es decir, cuando muere un obispo. Tomás de la Plaza, que es el personaje del que vamos a hablar, fue el dueño de esta casa desde 1570 aproximadamente, y él se encargó de remodelarla y hacer una serie de adaptaciones y finalmente de decorarla. Pero Tomás de la Plaza, que es un sacerdote secular que estudió la carrera eclesiástica de presbítero, se ordenó sacerdote ya estando en México. Quiero decir, hacer una pequeñita reseña de quién es Tomás de la Plaza. Él nació, Tomás de la Plaza Goes, nació en Extremadura, en la ciudad de Alburquerque, en la diócesis de Badajoz, en torno a 1519, es decir, el año de la conquista de México es el año del nacimiento de Tomás de la Plaza. Él posteriormente estudia en Salamanca como hijo hidalgo, ¿verdad? Y en Salamanca estudia, muy interesantes sus estudios, porque estudia retórica, latinidad, gramática, geometría y aritmética. Seguramente se ordenó de menores órdenes, y en 1535 vino a América, al Nuevo Mundo, en la expedición una nueva expedición de la conquista de la conquista de América, ¿verdad? Venía hacia América en la expedición de Hernando de Soto. Esta expedición, digamos, fue una expedición difícil. Permaneció aquí por algún tiempo, y en la Ciudad de México se pudo ordenar ya como sacerdote poco antes de 1545. En ese año, en el mes de agosto, ya la Real Hacienda lo registra como clérigo, como párroco, como cura, en uno de los partidos de Oaxaca. Llega al partido de Teozapotlán. Va a permanecer en Oaxaca alrededor de 19 años, poquito más, y en Teozapotlán va a estar un año, y después va a permanecer en otras 8 parroquias más, muchas de ellas fundadas por él mismo, en una temporalidad de 1, 2 o hasta 3 años. Las siguientes parroquias fueron Coatlán, Tonalá, Huamelula, Tetiquipa, Chinantla, Guazaltepec, y finalmente en Nochistlán, esto es en la Mixteca Alta, donde dejó de ser párroco en enero de 1563. Ya había llegado como obispo de Oaxaca, Fray Bernardo de Alburquerque, un dominico que venía coterráneo, que venía de la misma región y que era además amigo, y Fray Bernardo intenta promoverlo a una dignidad, a un cargo de canónigo de este cuerpo que les digo de gobierno eclesiástico, en un primer momento a la tesorería de la Catedral de México. El rey no otorga esa tesorería, pero otorgan el decanato de Puebla. Entonces viene a Puebla en 1564 como deán. Realmente tuvo una carrera, digamos, eclesiástica meteórica, en el sentido de que de ser un humilde párroco en un pueblito de la Mixteca, pasa a una diócesis, quizá una de las diócesis más grandes de la Nueva España, ya como deán. Claro, en un momento en que todavía esta diócesis está en un proceso de organización. Su casa la compra, bueno, él vive en un primer momento en unas casas que le otorga el cabildo, que le presta el cabildo, y él compra esta casa, que le llamamos Casa del Deán, en torno a 1570, se lo compra a la viuda de Martín de Calahorra. Calahorra era un conquistador, que además había sido fiscal y juez en Tlaxcala, y compra esta casa y la remodela. Finalmente, en 1580 ya está lista el edificio como lo vemos hoy, bueno, la parte que se conserva hoy día, con la portada, porque la portada trae esa fecha de 1580, y comienza la decoración de algunas de las habitaciones de la parte alta de la casa, decoración que posiblemente termina en 1584, ya que hay algunos recibos
que firma el deán y uno de sus sobrinos, de la decoración de una de las salas y de su recámara, curiosamente. En esas dos habitaciones, suponemos que hubo más habitaciones decoradas, pero las que se decoraron tienen un interesante programa, un inusitado programa iconográfico, tanto la sala principal como el estudiolo o la otra sala que conocemos, con los temas de un desfile de las sibilas y los triunfos del poema de Francesco Petrarca. Eso es básicamente, digamos, el esqueleto de lo que es esta historia. Un asunto interesante que aquí podríamos comentar con la doctora Lidia es que se ha discutido por mucho tiempo la temática iconográfica. Hay nuevas aportaciones, ya decíamos, de los primeros estudios de Francisco de la Maza, de especialistas mexicanos, después Erwin Walter Palm, Helga von Kugelgen, Santiago Sebastián, Morales Folguera. Recientemente Rocío Olivares volvió a revisar el emblematismo de la Casa del Deán con muy nuevas aportaciones que nos conducen a otra lectura, una lectura de tipo alquímica, pero Rocío no deja de lado el lado prehispánico, que es un poco la defensa que hemos llevado a cabo. Incluso ella piensa haber identificado otro animal emblemático más, que es una huizote, cosa curiosa. Entonces creo que desde este punto de vista es interesante lo que nos pueda decir la doctora Lidia en el sentido de este único sincretismo que presenta esta casa como uno de los primeros procesos de un sincretismo iconográfico, dado que es muy seguro que los pintores hayan sido pintores que el deán trajo de Oaxaca en 1580 para empezar a decorar su casa. Unos indígenas tlacuilos, ¿verdad? Sí, doctora. Bien, pues sí, entonces parece ser que a lo mejor puedo empezar a hablar un poco acerca de lo que pasaba con estos indios. Y quisiera mencionar, simplemente porque ya lo va a hacer de una manera más expresa el doctor Antonio, que lo interesante de la historia de los indios en la Nueva España es su proceso de evangelización y la manera como fue llevado a cabo, ya que tenemos algunas ideas respecto a lo que significó traer al cristianismo a estos indios que se encontraban en toda esta región. Y yo, aquí como en otros lugares, quiero decirlo, cuando hablamos de evangelización, no tenemos que pensar en que se convirtieron en cristianos en el sentido que para nosotros hoy significa ser cristianos. Más bien tenemos que pensar en que eran cristianos de la manera como muchos hoy son católicos, ¿no? En el sentido de que se casan por la iglesia, se bautizan en la iglesia y hacen la fiesta, en fin, pero que su cristianismo no necesariamente significa que saben qué significa la Santísima Trinidad, ni se saben todos los misterios, a veces ni siquiera se saben los rezos. En el caso de los indios, rápidamente aprendieron los rezos, por ejemplo, y aprendieron a convivir con esas nuevas realidades de una manera tremendamente rápida. Y nosotros podemos ver, por cierto, estamos viendo ahorita imágenes de un lugar en la Mixteca que no es conocido, bueno, no, al menos no es tan conocido, solamente creo que los conocen los lugareños, ¿no? Hoy se presentó en una nota y los cronistas de esta región son los que lo han dado a conocer. Tenemos lugares en donde sabemos que incluso en este y en otros lugares hay básicamente códices escritos sobre piedra, ¿no? Grabados en la piedra, y tenían una enorme capacidad para desarrollar habilidades compatibles con aquellas que requería una iglesia que recién se estaba instalando y a la que no era necesario conocer todo lo relacionado con el simbolismo de lo que la figura cristiana representaba, sino que más bien al tener que echar mano de estos
grandes artesanos y estos artistas realmente que había en este periodo, pues pudo darse esta oportunidad de encontrar maneras de incorporar mutuamente ideas, trazos, formas de representar, y estos indios se fueron adecuando a los requerimientos que se estaban necesitando para llevar a cabo sus obras. Y por otro lado, también este clero, como en este caso podemos ver, o sea, va a mantener todo lo que representa para el mundo indígena, y sin embargo va a agregar una cruz, por ejemplo, ¿no? Que ese es uno de los símbolos que más rápido se incorporan. Y si ustedes ven este caballito, pues parece más bien un par, ¿no? Por la manera como está elaborado. Este es el códice telleriano. Y podemos ver en la manera como van incorporando sus saberes, que también al mismo tiempo van incorporando lo que representa este cristianismo para una nueva forma de relacionarse como pueblos y también con este cristianismo. Y lo que nosotros vamos a ver es que lo incorporan de una manera muy rápida, y pues como lo vemos aquí, todavía con trazos muy, digamos, iniciales, pero pronto van a adquirir una enorme habilidad. Estamos aquí hablando de 1529, y vamos a ver que en 1540, en las otras imágenes que tenemos, vamos a ver ya la historia tolteca chichimeca. Aquí, por ejemplo, ya vemos que han refinado, de acuerdo con los estándares cristianos, han empezado a refinar, ¿no? Aquí tenemos este jaguar un poquito junto con el águila. Van a empezar a refinar la manera de representar, no dejando de lado completamente esa antigua manera de representar, pero sí incorporando nuevos trazos, nuevas maneras de hacerlo. Y créanme que no era solamente de una manera de que, ay, qué bonito, lo voy a hacer, sino que ellos, todos estos artistas, estos artesanos y artistas, llevaban beneficios económicos, sociales y también políticos cuando lo hacían. Entonces tenían mucho interés en incorporarse, pues porque había un beneficio para ellos. Y de esa manera van a ir adquiriendo habilidades, ¿no? Por ejemplo, ya le van a poner ceja, ¿no? Ven ustedes estas caritas, ya tienen estos chichimecas, ya tienen una ceja, y van a empezar a incorporar esta nueva manera de representar de una manera paulatina, pero no solamente paulatina, sino también certera, en el sentido de que sabían muy bien a qué público iban, para qué público van a trabajar. Entonces, cuando son documentos que van a ser leídos para ellos mismos, representan de una manera, y cuando son documentos que tienen que ser presentados en otros ámbitos, también representan de otra manera. Eran muy hábiles en este sentido. O sea, aquí, por ejemplo, tenían que poner el chimal y las flechas, porque eso es lo que representa esto que están queriendo decir, ¿no? Que realmente es la cacería, que hay un libro precioso de Guillaume Olivier que nos habla respecto a lo que ellos están representando aquí, ¿no? También, pues, de los chichimecas, como lo vemos, ¿no? Sus chimalis, sus flechas, sus arcos, y todo esto que ellos están contando cómo conquistaron esta región, la región desde Cholula hasta la zona mixteca. Pues ellos evidentemente, por supuesto que están diciendo que ellos eran muy importantes, pero miren aquí, ya hay una representación cristiana, europea, ¿no? Y arriba de ellos el Tolan, ¿no? Lo que es Cholula. Entonces, vemos claramente cómo hay esta capacidad para ir incorporando. Y no solamente eso, hicieron cosas muy, muy relevantes, como por ejemplo, ellos, como ustedes vieron las imágenes, bueno, aquí está Cholula, ¿no? Perfectamente representado, y ahorita van a ver otra representación de Cholula también muy interesante. Bueno, aquí está el origen de donde ellos vienen, según esta narrativa que ellos tienen, que vienen de Chicomostoc, ¿no? De la cueva, y de Culhuacan. Aquí tiene esta como joroba del cerro,
y ellos van a contar una historia de cómo llegan y conquistan. Por supuesto que los de Cuauhtinchan dijeron que ellos eran los que habían conquistado todo y los de Tepeaca decían exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, depende quién contaba qué, es como se va a ir representando esta historia. Pero noten cómo, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, esto es un aporte de Escalante, de Pablo Escalante, el bulto, ¿no? Que parece que es un bulto, que es este bulto de que se representa en la muerte de Cristo, y que aquí lo ponen, ¿no? Pintado con las manchitas del jaguar. Ya hay una incorporación de aspectos cristianos para poder representar lo que ellos querían. Estamos hablando de la década de 1540. Y así como eso sucedió, también pasó con las construcciones. De esto nos habla muchísimo para México Tenochtitlan. Miren, aquí por ejemplo, ¿no? Esto que es también en esta zona mixteca, que podemos ver que había grandes construcciones y que ellos van a llevarlas y las van a poder hacer en México Tenochtitlan. Estaba viendo esta representación y podemos ver, por ejemplo, lo que pasa en la caja de agua de Tlatelolco, por ejemplo, ¿no? Este es un jaguar, lástima que no se ve completo, o si se ve completo, no sé si se ve, alcanza a ver la cara no es una serpiente, es que yo no lo veo, perdón. Pero vemos estas tallas majestuosas y realmente en esta región lo que tenemos son verdaderos códices. Sobre los muros de piedra, a veces de una cueva, a veces de una barranca. Y cuando nosotros vemos todas estas incorporaciones y esta manera de reinterpretar, es ilógico, desde mi punto de vista, salvo que alguien piense lo contrario, que cuando vemos la casa de Elian, pensemos que solamente es el proyecto cristiano que trae el DEAN. Es evidente que trae un proyecto cristiano y seguramente los indios que son los artistas o los tlacuilos que pintan, seguramente que también saben a lo que se está refiriendo porque han sido educados en ello, pero es la combinación, la manera de plasmar una práctica sobre todo artística, lo que va a hacer que estas representaciones de manera inevitable presenten las características que aquí tenemos. Y ejemplos tenemos mucho. Ahorita con la digitalización que se ha hecho del archivo de Cholula, encontramos a algunos flamencos de los que no se conocía, que están en Cholula y que tienen unos contratos para realizar un retablo o decorar un retablo en el convento de San Gabriel. ¿Y quiénes son sus amanuenses? Pues son evidentemente los indios de Cholula, los que van a ir y van a trabajar con ellos, porque es obvio que solito el maestro no puede hacer todo el trabajo. Entonces, sí creemos que en este momento en que el mundo mesoamericano está cambiando y está incorporando nuevas formas de trabajo y son realmente los artistas que están disponibles, pues tenemos que pensar ya en la Casa de Elian como algo mucho más complejo que simplemente un proyecto diseñado con valores meramente europeos, y aprendamos que no fueron forzados, sino que lo hicieron de una manera natural, incorporando nuevas formas de representación. Y bueno, de mi parte es todo. Sí. Bueno, la verdad es que la idea de que la doctora Lidia Gómez nos compartiera esta visión es precisamente por la discusión que hay acerca de la decoración de esta casa, que como lo dije en un principio, lo que se conserva después de la demolición de gran parte de la casa de 1953 son 2 habitaciones decoradas. Esas 2 habitaciones tienen unas pinturas que son muy importantes. La casa del DEAN actualmente está habilitada como un museo, como un pequeño museo, que en muchas ocasiones a algunos de los visitantes no los deja muy satisfechos porque esperan ver más cosas. Y yo creo que tan solo con ver estos murales, si tuviéramos un mejor acercamiento al conocimiento de ellos, sobre todo a nivel divulgativo, sería muy interesante para una visita a esta casa, una visita que podría ser mucho más larga y mucho más
didáctica para entender qué es lo que está representado ahí. Desde luego, decíamos que el deán Tomás de la Plaza pasa casi 19 años entre los pueblos indios de Oaxaca. Ahí aprende evidentemente el zapoteco, el mixteco y seguramente otras lenguas de la zona o dialectos. Y estando en Puebla, es muy interesante que al llegar a Puebla, él llega en 1564, hay un círculo, una serie de redes intelectuales que también están en la catedral, que son otros canónigos, y algunos de ellos también habían estado en otras zonas de la Mixteca. Todos hablaban mixteco y conocían a fondo la cultura mixteca, no solo cristiana, sino los vestigios o todo lo que quedaba de la cultura mixteca del mundo mesoamericano, aún a los inicios de la segunda mitad del siglo XVI. Hay que tomar en cuenta que, como lo dijo la doctora Lidia, ellos no eran ellos eran unos católicos que estaban aprendiendo, que estaban siendo cristianizados y que conservaban muchos de sus valores plásticos, en este caso los tlacuilos, y ellos al ser invitados por el deán de la plaza a venir a pintar en sus muros este programa iconográfico, es evidente que ellos también ponen de su parte. Es decir, el deán es un personaje muy interesante porque él ha comprendido los valores, digamos, religiosos, porque recuerden ustedes que este tipo de clérigos en el siglo XVI tenían que conocer a fondo muchas de las prácticas rituales que todavía se conservaban en los pueblos para encontrar los modos de llevar a cabo el adoctrinamiento cristiano. Todavía a finales del siglo XVII tenemos manuales que enseñan a, a- a identificar estas antiguas prácticas que para ellos evidentemente eran resabios de la gentilidad de los indígenas. Entonces, este tipo de valores, de polisemias que nos llevan, que nos da la lectura de estos murales, es algo que tenemos pues que difundir para que sean mejor conocidos. Eso es en el interior, digamos, al interior de la casa, que está decorada con estos grandes murales, a los que el historiador del arte, Morales Folguera, ha llamado la Capilla Sixtina del Nuevo Mundo. Un nombre que parecería exagerado, pero no lo es, ya que el deán se acerca a muchos de los temas teológicos tratados también en la Capilla de los Papas, que es la Capilla Sixtina en Roma, algunas décadas antes. Pero el exterior de la casa también es interesante. Pese a que este inmueble fue demolido en su mayor parte en 1953, se conservó las dos habitaciones con pinturas, pero también la portada de la casa. Y esta portada ahora está siendo objeto de un nuevo estudio en el que también me da gusto colaborar, pero que lo lleva a cabo el doctor Toño Molero, que tiene mucho que decirnos acerca de este otro aspecto urbano, ¿no? La casa hacia la ciudad. ¿Qué nos dice esta casa hacia la ciudad? Bueno, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Buenas tardes a todo el mundo y gracias a Gustavo por darme la alternativa, como se dice en las plazas de toros, y a la Casa del Deán, a Raúl y a Alberto por invitarme. Me parece muy acertado, como hemos comentado. Bueno, decir primero a la audiencia, no sé si habrá muchos o pocos, que obviamente les vamos a poner en sucesivas sesiones unas muy buenas imágenes de esta Capilla Sixtina, que tiene el doctor Mauleón, bueno, Lidia también tiene, y yo tengo también algunas, y más que busquemos. Pero no solamente en la Casa del Deán, la idea de estas charlas que hemos organizado es darla a conocer, porque aunque es una maravilla y estamos hablando de la Capilla Sixtina y que es una joya, pues resulta que está a una cuadra de la catedral tan solo, o una manzana, como diríamos en España, o sea, al ladito de la catedral, unos 150 metros, y es muy poco visitada. Es una casa museo a día de hoy y es muy poco visitada. De hecho, yo siempre que voy a Puebla me acerco y suelo estar solo con esta maravilla de murales y con la maravilla de portada, que ahora les hablaré yo un poco. Entonces, la idea esencial es dar a conocer esta
esta casa, ponerla realmente en el contexto de una Puebla única, como dicen los folletos de turismo, pero no única porque lo digan los folletos de turismo y hagan chiles en nogada, y no solamente por su catedral, sino porque tiene este edificio, lo que queda de él, que por suerte se nos han conservado 2 salas con la pintura, y la monumental portada, que no les voy a poner ninguna imagen para remitirles al siguiente jueves para ya ponerles más imágenes y hablar sobre ella. Entonces, hablando de la portada, bueno, pero yo no la pasé. Nada más la dejamos como una pequeña probada. Ok, me parece perfecto. Muy bien. Resulta que estamos hablando de sincretismo, de una conjunción de 2 culturas, y nos enfrentamos a una portada que a simple vista pues diríamos que es europea. Y para un neófito pues diría, pues bueno, pues española puede ser. Bueno, pues tenemos una portada que es única. No es ni renacentista, ni barroca, ni plateresca, ni manierista, como su catedral, sino que es única como la catedral. Y es única por la concepción que tiene desde el inicio, como bien han dado entrada a la figura del deán. Muy importante este personaje llegando a Puebla en un momento en el cual la ciudad de Puebla hay que tener en cuenta que se había fundado en 1531, tal vez diga datos y cosas que para los poblanos o gente acá de México sean obvios, pero confío en que nos estén viendo al otro lado del charco y estos datos no sean obvios y les aclaren algunas cosas. Entonces, la ciudad de Puebla es fundada en 1531 y en la década de los 60-70 está metida en un proceso de construcción pues importante. Estamos hablando de la Casa del Deán, que tiene 2 alturas, una planta baja y una planta primera donde se encuentran los murales, como bien se ve en la portada, que tiene 2 plantas. Ya aprovecho que Raúl la puso para decirlo, y que tenían un tercer cuerpo esta portada, un ático, el cual lo convertía en una portada con 3 calles en vertical y 3 cuerpos en horizontal. Si ponemos de manifiesto que en ese momento todas las calles, que eran de una longitud extraordinaria, como se dice en los documentos, se dice Dieter Müller, con unas 14 varas de ancho, o sea, bastante más anchas que muchísimas ciudades europeas, tenemos una portada y una situación cercana a la catedral en una fecha en la cual todo lo que nos rodea son o solares vacíos y cercados con simplemente una cerca, o construcciones que tienen una sola planta. Con lo cual, esto pone mucho más de relevancia a esta casa en el contexto de ese siglo XVI, tercera, digamos, entre los 60, 70, 80, que es cuando se ve que se termina la portada por una inscripción que ya lo ha mencionado Gustavo, que habla de 1580. En este poner de énfasis al deán, tenemos que decir, igual que Lidia ha hablado de los tlacuilos y de estos grupos indios que son generalmente nobles, tanto los tlacuilos, los pintores, como los constructores son o nobles o gente de alto rango. Pero no nos debe extrañar, porque es como sucedía en España en aquel momento. O sea, un pintor en el siglo XVI, finales del XVI, un constructor no era noble, podía serlo, pero no era noble, pero sí que era de una élite. O sea, era un leído, sabía latines, como se decía en aquel momento. Entonces estamos hablando que se juntan, confluyen 2 culturas, 2 religiones, 2 maneras diferentes de ver la vida, la religiosidad, el sincretismo, todo, pero que deciden crear algo. Yo no estoy hablando de política, deciden crear algo en común como artesanos, trabajadores, constructores, pintores. Y esta portada a simple vista tiene todos los elementos que podríamos considerar europeos, pero estamos haciéndola, es motivo de un estudio muchísimo más profundo que estamos llevando a cabo a día de hoy, en el cual, bueno, pues hemos formado un grupo, somos 4 personas. Como gestor tenemos a José Luis Escalera, que digamos es el que gestiona todo este proyecto en torno a esta portada.
Está Gustavo Mauleón, por supuestísimo, con grandísimas aportaciones. Está Arturo Saavedra, que nos está aportando la parte de planimetrías y dibujos alzados sobre la portada. Y bueno, estoy yo pues haciendo un poco de todo también, documentación, investigación y medición de la portada, y para llevar a cabo no solo el descifrar qué nos cuenta la portada, sino conseguir reconstruir de alguna manera ese tercer cuerpo que nos falta, donde estaba el escudo original del deán de la plaza. Esto es, como bien, ahora que ha puesto la fotografía, se ve el escudo se cortó. No vamos a... Gustavo es el que nos tendrá que decir cuándo sucedió todo esto. El escudo se cortó y quedaron nada más los arranques de lo que es las cartelas de cuero recortados, y las primeras que aquí nos aprecian. Ya traeré muy buenas fotos de ello, porque hemos estado arriba en la azotea tomando fotos muy de cerca, de las patas, las cuartos traseros de 2 leones que están sedentes, que sujetan el escudo. Dentro tenemos, para poder llevar a cabo esta reconstrucción hipotética, nos estamos basando en muchísimos tratados de época, en libros de arquitectura y en ejemplos que hay en España de época, sobre todo en el Renacimiento andaluz y extremeño. No hay que olvidar que, igual que el deán de la plaza, que ya lo han comentado, procedía de Alburquerque, en Badajoz, el obispo Alburquerque de Oaxaca, que es el que le lleva de la mano al deanato de Puebla, también es de Alburquerque, como su propio nombre indica, pero es que el constructor, el primer trazador de la catedral, y el que a todas luces, y yo me atrevo ya a decir con seguridad, traza esta portada del deán, es Francisco Becerra, que es de la ciudad de Trujillo, otro extremeño que había sido llevado a México de la mano de, cómo no, un paisano, el encomendero Gonzalo de las Casas, el encomendero de Oaxaca, Gonzalo de las Casas, que obviamente por su condición de encomendero y de una encomienda importante, tiene mucha relación con el virrey, que es el que en ese momento nombra a Francisco Becerra. En 1575 le nombra maestro mayor de la Catedral de Puebla, que se ha de hacer, o sea, la nueva. Hasta ese momento, el deán, desde la ventana de la esquina de su casa, porque lo dicen los documentos, desde mi torre, llama torre a una supuesta, creemos cada vez más claro que tenía o un balcón, o las 2 ventanas que ahora se conservan, hacían una esquina, como es muy típico en Extremadura, un balcón de esquina o 2 ventanas en esquina. Veía la catedral vieja, que era un edificio de una sola planta. Mucho hay que hablar de ella, en otro momento se hablará de ello, pero era un edificio pequeño, casi aguas, con cubierta de madera, y él lo veía. Entonces estamos hablando de que en ese momento llega un paisano a la Nueva España, Francisco Becerra, México, se encarga de hacer algunas obras de cierta importancia. Él era un cantero, pues, de cierto renombre, pero solamente en su Trujillo natal. Ya hablaremos más de él. Era muy joven, ¿verdad? Era muy joven. Sí, llega muy joven, eso también es importante. El deán es, como bien dijo Gustavo, ha estudiado geometría y aritmética, muy importante para encontrarse con un cantero joven que, aunque criado en ambientes goticistas, en el taller del padre, obviamente ha visitado tratados, ha tenido tratados en sus manos, incluso llevaría alguno de arquitectura, los que hubiera, el Diego de Sagredo, Serlio, los que hubiera en ese momento, los que existían, y sobre todo lleva su juventud a un lugar que está por hacerse. O sea, Puebla se funda desde un descampado. Entonces hay que hacer todo, desde los edificios de vivienda a los edificios de gobierno. Y estamos hablando de que le encarguen la catedral a un arquitecto de Trujillo. Estamos hablando como si hoy en día a un arquitecto de la Mixteca le encargan el Museo del Barroco en Puebla, o como si le encargan hacer el Palacio de Gobierno de la Generalitat en Barcelona, a un arquitecto que es nada más conocido en su pueblo. Entonces, imagínense el poder que podía tener el deán para... Yo creo que fue el que llamó a
a Becerra, a México, para, digamos, de alguna manera, por este clientelismo de ser de la misma zona geográfica en España, y también porque era alguien joven con ambición y al cual él podría de alguna manera gestionar o estar de acuerdo, o, como bien muestran sus murales, que ya los veremos, el montar esa combinación de elementos indígenas y del renacimiento europeo, que es lo que en la portada no se ve, pero voy a intentar, o vamos a intentar, el verlos, porque existen. Desde un sistema de medidas absolutamente indígena para conformarla, hasta el punto de que yo mantengo, o mantenemos este grupo que hemos formado de la Casa Aldeán, de trabajo, mantenemos que la portada fue el laboratorio para construir la catedral. O sea, donde se experimentaban formas, cuestiones, medidas, trazos que se reprodujeron en la catedral, como veremos en las siguientes charlas. Y bueno, por mi lado, creo que les he transmitido mi ilusión de que Puebla es única, pero es única porque tiene dos hitos extraordinarios. Y uno de ellos vamos a intentar ponerlo a la misma altura de la catedral, aunque sea mucho más chiquito, pero está muy cerca de ella. Aquí lo que también quisiéramos transmitir, cuando obviamente nuestros espectadores no vieron cuando hicimos nuestra primera prueba, nuestra primera transmisión, esta emoción que estuvimos manteniendo, y efectivamente llegamos a la conclusión que primeramente teníamos que hablar un poco de la Casa del Deán, ¿no? Teníamos que dar, digamos, esta introducción a través de la cual estamos observando, me parece, varias cosas. Estamos observando una, que por un lado, como bien comentaba Lidia, no es una cuestión de llegar a los españoles, cristianizaron, sino que hay ahí todo una combinación, un encuentro, un verdadero encuentro de culturas, que solamente se explica cuando tenemos estos dos lados, ¿no? Cuando comprendemos el lado indígena, pero también, como bien nos comenta Antonio, que también hay una historia que viene desde el otro lado del charco, ¿no? Y que se encuentra en este pequeño pero gran espacio, que es esta hipótesis que ustedes están manejando. Yo estoy muy interesado en algo. Este espacio parece ser tan pequeño, pero esta hipótesis que ustedes están manejando tiene repercusiones muy amplias en la historia, no solamente de Puebla, sino del siglo XVI americano. Me gustaría saber un poco más de esta hipótesis que ustedes están sosteniendo de que esta es la génesis, ¿no? del trazo de la ciudad de Puebla. Bueno, yo debo decir que Toño Molero elaboró una tesis de doctorado sobre la trayectoria constructiva de la Catedral de Puebla, y para ese trabajo pues tuvo que hacer una serie de estudios al edificio de la catedral, y algo de lo más destacable de su tesis es el tremendo estudio de proporciones que hizo. Midió hasta las cornisas, las cenefas, los elementos más pequeños de la catedral, y eso es muy importante porque trajo a colación evidentemente la presencia en las etapas constructivas más tempranas, la presencia de sillares, y por lo mismo fue a Tlaxcala, donde todavía hay construcciones de reutilización prehispánica, a medir estos sillares, y eso le dio todo un conocimiento de la proporción de los canteros indígenas que vinieron a trabajar a Puebla, no solo de Tlaxcala, sino de Calpan y de otros lugares de donde emanaron estos primeros arquitectos canteros, y trabajaron de la mano con estos arquitectos españoles, Antonio. Sí, eso, Lidia, sobre el aspecto indígena, yo de lo que pueden ser constructores, canteros e incluso mano de obra, digamos, de peón, lo he seguido en la documentación de diferentes archivos, catedral, ayuntamiento, Tlaxcala, en muchos, y el de la Nación de acá en México, pero Lidia sabe mucho más sobre la historia de, digamos, este grupo indígena privilegiado porque me refiero a los tlaxcaltecas,
y las zonas colindantes. Privilegiado porque participó no solo participó como aliado de Cortés en la invasión, a mí me gusta decir invasión y no conquista, en la invasión y en la guerra sucesiva que hubo, sino que luego después asumió un papel preponderante en esa conquista hacia el norte. O sea, los tlaxcaltecas llegaron a California, o sea, llegaron hasta mucho más arriba. Hay barrios de tlaxcaltecas en zonas perdidas hacia el norte. Era una población muy importante, con unas construcciones muy importantes, como bien vemos en la Gran Pirámide de Cholula, y otras que nos han llegado, si no al completo, más o menos. Y ahí yo he podido detectar que la construcción se hacía con unas medidas, obviamente, que utilizaban un sistema métrico vigesimal, que en la catedral, pero previamente en el laboratorio que yo digo que es la Portada del Deán, lo podemos localizar ese sistema de medidas vigesimal porque han utilizado, digamos que se mezcló con el decimal europeo, español, y los arquitectos, en este caso Francisco Becerra, el extremeño Francisco Becerra, adoptó una medida de sillares por tanto, para la portada. Sillares, me refiero, por si alguien no lo sabe, son la talla de los bloques de piedra que configuran un muro, pero en este caso también pueden configurar una decoración de una columna o incluso capiteles, y tienen una medida que en España ya en esa época prácticamente no se estaba utilizando o no con tal seguimiento, y que corresponde, ya hablaremos más de ellos, un pie y medio que son 42 centímetros, y corresponde con un molipitli indígena, náhuatl. Esto es muy interesante porque como dos culturas que desconocerían incluso el idioma entre los obreros, entre ellos, se comunican, interactúan, trabajan, por supuesto el resultado final es de corte español, pero trabajan de la mano, cobran y un buen salario, obviamente los españoles que tenían títulos, o sea, el maestro era el que más cobraba, pero también había españoles entre los canteros, o sea, había españoles pobres también, o sea, no en gran cantidad, pero también. Entonces, cobran por ese trabajo y están interactuando para hacer un trabajo común y dejan unos de una manera más palpable y otros de una manera menos, y que hay que buscarla, su mano, su intelecto, su manera de hacer en una construcción, y en este caso una casa o en la catedral. Sí, efectivamente, creo que la razón más importante era no solamente el recurso que obtenían, porque claro que eran bien pagados, sino sobre todo el reconocimiento social y económico que viene de una tradición ancestral y que van encontrando en esta nueva conformación de esta nueva sociedad su lugar. Y bueno, Gustavo Mauleón y yo hemos trabajado, por ejemplo, documentos de 1550, en donde ya vemos que en lugares de esta región, por cierto, de donde vienen estos artistas, que por cierto no creo que solamente hayan sido mixtecos, seguramente que también vamos a encontrar gente de Cholula, de toda la región, tlaxcaltecas. Lo que me parece muy relevante es que no necesitan que esté el padre o el cura allí, porque el sistema, en el momento en que empieza a funcionar, cuando vienen las congregaciones, empiezan a construir los conventos y esta vida cotidiana, esta vida social empieza a modificarse, todos aquellos que colaboran en la iglesia van adquiriendo una suerte de reconocimiento eh, mucho en razón de sus antiguas tradiciones, pero también ahora de las nuevas tradiciones que traen un reconocimiento de los españoles y por lo tanto les proporciona, por ejemplo, se pueden convertir, que esto es muy importante, se pueden convertir en nobles cuando antes digamos que pertenecían a una nobleza inferior en el mundo prehispánico, pero que ahora en este nuevo entorno adquieren dimensiones, lo que pasó con Mazitzcaltzin, por ejemplo, de los tlaxcaltecas, que no venía de la nobleza más alta en Tlaxcala, él venía de Cholula, había llegado muy recientemente a Tlaxcala y sin embargo se encumbra gracias a que sabe acomodarse en el nuevo sistema. Esto no es
un asunto que deba sorprendernos. Creo que funciona en todo el mundo igual, ¿no? Pero lo que creo es que traíamos una idea de que estos indios solo habían trabajado de manera forzada. Y lo que vemos es que no, y que entonces estas noblezas que logran este trato de nobles porque eran músicos, porque eran pintores, porque eran canteros, ¿no? Adquieren esta posibilidad de encontrar en el cristianismo o en el sistema español, por llamarle, porque básicamente en este momento era lo mismo, encuentran esta vía para reivindicarse y para obtener los privilegios que jamás hubieran podido obtener en el mundo prehispánico, porque allí las reglas eran distintas y tenían otros medios. Pero ellos sí pudieron hacerlo. Entonces tenemos a los músicos, tenemos a los pintores, tenemos a los canteros involucrados de una manera muy cercana en todas estas construcciones en este momento. Esto va a cambiar con el tiempo, evidentemente. Aquí estamos en un momento de que inicia la recuperación poblacional que había venido para abajo. Estamos en un momento en donde ha ganado la propuesta inicial de Carlos V, que se concreta hasta su hijo Felipe II, en donde otorgarles autonomía de autogestión a través de las repúblicas realmente empieza a tener un sentido. Canalizan, toda la nobleza canaliza a través de la república y este sistema de valores sus formas de movilidad social, sus formas de incorporarse a los grupos de poder. Y eso va a hacer que participen en un proyecto tan importante como la Catedral de Puebla, y de eso tenemos infinidad, pero verdaderamente infinidad de evidencias, como los indios se incorporan, desde los músicos hasta que los que copian la música, los canteros, los carpinteros, todo el mundo se incorpora a estos grandes proyectos porque representa un beneficio para ellos. Y es eso lo que están haciendo en esta casa. Eso es lo que representa la Casa del Dian. Representa no solamente ese encuentro, sino es como un pequeño muestrario que nos permite entender cómo funcionó y verlos trabajando juntos, no verlos como unos traen el proyecto y los otros son simplemente los ejecutores, sino como son socios en la manera de construir, son realmente un equipo de intelectuales, porque esa es la verdad, son unos intelectuales, son un equipo de intelectuales trabajando en un proyecto, y creo que poder mirar la Casa del Dian desde esta perspectiva, que creo que por cierto es el único ejemplo que tenemos de pintura mural en el siglo XVI, nos permite cambiar la idea que teníamos de esa ciudad española, la Puebla de la ciudad española, ¿no? Nos permite cambiar la idea de una ciudad construida por españoles, donde los indios nada más barren las calles y traen el agua, ¿no? Y también nos permite entender mejor el periodo novohispano desde una mirada mucho más compleja, más matizada, ¿no? Que yo creo que eso nos ayuda muchísimo también a construir valores de tolerancia actualmente en este mundo que nos está tocando vivir con la pandemia, con todo lo que esto significa. También una reflexión sobre la Casa del Dian nos va a permitir reflexionar sobre qué hacemos hoy, cómo nos incorporamos y cómo podemos tener más valores de tolerancia sin sentir que solo de una manera es como se pueden hacer las cosas, ¿no? Sí, una puntualización nada más, muy, muy breve. Hablamos de maestros, hablamos de oficiales, hablamos de operativos, estamos hablando de esa élite casi. Pero yo me gustaría resaltar también el papel de los simples peones de la mano de obra más baja, sin decirlo despectivamente, que trabajó en estos edificios. Creo que debemos de empezar a entenderlo como que estaban viviendo, y eso lo podemos ver muy bien ahora, una nueva realidad en la cual estaban inmersos ya de por vida, o sea, ya no había vuelta atrás. El trabajar en la catedral, el trabajar en la Portal de Ar, el trabajar en los edificios de gobierno importantes o de la religión nueva, de esta nueva realidad, es muy importante.
y se hacen, yo creo que es una manera de apropiarse. Creo que esto se lo oí a la doctora Lidia alguna vez y se me quedó metido en la cabeza. O sea, ¿de qué manera alguien trabajando en un edificio puede mantener o tener sus ideas religiosas ahí anteriores, aparcadas, pero el participar en el edificio le hace apropiarse de esa parroquia, apropiarse de esa catedral? De alguna manera, él también no es el edificio de los extranjeros, no es el edificio de la nueva religiosidad, es un edificio que está construyendo él. Y eso es algo que creo que no, vamos, yo me gusta intentar ponerme en su lugar, pero no creo llegar a ponerlo, pero hay que intentar entender eso, el que estaban construyendo una nueva realidad, cada uno desde el espacio que les dejaba la sociedad. Esto que comentas, Toño, es importantísimo porque pocas veces hacemos énfasis en esta apropiación, ¿no? Me recordaste ahorita mucho y me emocionó mucho que es casi lo mismo que narra, por ejemplo, Ildefonso Falconés en esta novela interesantísima sobre Santa María del Mar en Barcelona, ¿no? Donde habla, pues está la catedral, pero esa no es nuestra iglesia, dicen, ¿no? Nuestra iglesia es la que nosotros construimos. Entonces me recordaste y me emocionaste muchísimo. Digamos, yo siendo de acá, de este lado del charco, no, pues podía entenderlo, pero ahora que lo mencionas, es esa emoción la que creo que me estás transmitiendo, ¿no? Perdón, Gustavo. Sí, yo quería nada más abundar un poquito, nada más recordar que sí es el único edificio que tenemos con pintura mural, pero siendo un edificio civil. Aunque el deán era un dignatario de la iglesia, era su casa propia, su casa personal. Esto es interesante porque en ese mismo momento muchos conventos de las órdenes religiosas están también siendo decorados por otros grupos artísticos. Y esto de la apropiación es interesante porque evidentemente el deán traería a sus gentes, con las que convivió en los pueblos donde estuvo. Él vio trabajar a los tlacuilos, él vio trabajar a los canteros, él vio trabajar a los chamanes, a los curanderos, a los agricultores. Él seguramente vio todo un mundo que realmente pocos eclesiásticos, sobre todo desde el lado secular, tuvieron oportunidad. Porque ese es otro aspecto que vamos a resaltar en otra de las pláticas que tengamos, que se trata de un sacerdote que no es religioso en el sentido de que no es fraile, no es de una orden religiosa, es un sacerdote secular, diocesano, que también tiene su parte en este proceso de la cristianización de los pueblos, pero aquí podríamos llegar al extremo incluso de decir que el deán ya se había convertido, conocía a fondo la cultura de estos pueblos. Incluso él llegó a ser fiscal de la Inquisición en Puebla, llegó a ser oficial de la Inquisición, y siendo oficial de la Inquisición tenía libros prohibidos, evidentemente, ellos tenían que conocerlos, pero él permitió que sus amigos, sus gentes, sus pintores, pusieran más allá de lo que él necesitaba para un programa iconográfico humanista, del que ya hablaremos, porque también tiene una gran complejidad, pero incluso tiene unas piezas prehispánicas, unos ídolos, y él en el testamento ordena que devuelvan los ídolos a los indios que les pertenecen, cuando él tenía que, canónicamente por lo menos, levantar un proceso, ¿no? Aunque no se castigaba exactamente a estos indígenas, pero él tenía que haber levantado un proceso de eso, pero los devuelve. Entonces aquí hay una tolerancia, pero también una complicidad, porque él entiende bien quiénes son estos tlacuilos y estos personajes que le ayudan a edificar su casa y que van a aportar la medida para que venga otro extremeño, o otro del clan de los extremeños, que era un clan llamado para construir la catedral. ¿Y por qué el deán? Pues porque en esa década hay una sede vacante, el obispo Morales y Molina realmente no llega, entonces el deán es el que se encarga durante muchos años de la administración no solo de la catedral, sino del obispado. Entonces él toma la decisión seguramente para que el virrey nombre a Becerra, ¿no? De hecho, están prácticamente todas las actas de cabildo durante
lo había notado por aquí, más o menos. La sede vacante está aproximadamente un año entero, la sede vacante del 75 del 17 de julio del 76 está vacante la sede. Hasta el 13 de enero del 78, o sea, está un año y poco. Pero anteriormente el obispo era muy mayor, o sea, era una persona, de hecho muere en Puebla, con lo cual el deán es el que firma todas las actas de cabildo, que son las actas de gobierno, pues como en el Parlamento se puede firmar el orden del día, y se decide sobre la vida, obra y milagros, no solo de la catedral, sino de todo el obispado más grande de la Nueva España y del mundo, del orbe católico. Es el que rige este deán, que es un erudito en ambos lados del charco. O sea, es un erudito que ha estudiado en Salamanca, que no quiero ni pensar los libros que debió de traer y la biblioteca que debía tener viendo los murales y viendo esa portada, y que por otro lado es un erudito de la parte indígena. Habrá visto códices, habrá lo que dices tú, Gustavo. Sí, no, y él además hay que tomar en cuenta que se viene al Nuevo Mundo en 1535, habiendo pasado por Salamanca. No había todavía las restricciones a los libros que impuso el Concilio de Trento. Entonces pudo haber visto copias de todo, de casi todo en esa biblioteca, que muchos de esos materiales o libros o tratados, incluso manuscritos, después fueron prohibidos, ¿verdad? Entonces él trae una cultura y Becerra viene a renovarle un poco, a ponerlo al día de lo que está pasando ya en ese entrado mundo del renacimiento arquitectónico, ¿no? Sí. Oh, queridos colegas, llevamos ya 1 hora, entonces vamos a cortar aquí por ahora, porque ustedes tenían razón, desde el principio esto nos da para mucho. Vamos a continuar la semana que entra. No, quería puntualizar algunas cosas. Primero, un comentario, nos comenta nuestra audiencia que sería muy bueno invitar a Helga von Hugelhen. Vamos a hacer lo posible para ver si podemos lograr una conexión, ¿no? La semana que entra o en 2 semanas, a ver si la podemos integrar a estas pláticas. La otra es un comentario que nos está haciendo La Guillotina Casa Vieja Ediciones. Nos dice: felicidades por la charla, muy interesante. Me gustaría que nos platicaran un poco sobre el contenido y temática de los murales en Casa del Deán, que haremos en lo sucesivo, por supuesto que lo haremos. Flores Morales, perdón. Sí, apunten a la siguiente. Apunten a la siguiente. Queremos dejarlos clavados, queremos que esto sea como una novela por entregas, queremos que sea como el Robinson Crusoe de esta Capilla Sixtina, ¿no? Mexicana. ¿Por qué no decir que la Capilla Sixtina es la casa del deán italiana? También hacía. Flores Morales, Frankovic nos dice: muy bien por su explicación. Sakura Mu nos dice: ¿existe alguna litografía de la fachada de la casa? Así en breve podríamos responderlo. Sí, cómo no. Claro, vamos a ver unas de varios artistas, Xochiteotzin, de Ramón Pablo Loreto, varios. Entonces, quédense con nosotros la semana que entra porque lo vamos a tratar. Yo quería, digamos, puntualizar algo que se ha dicho, dejarlo muy claro. Es una historia que va y viene, no es una historia de estados como a veces algunos historiadores a veces nos hemos obstinado en decir la historia de México y solo concentremos en México. Estamos viendo que es mucho más complejo, ¿no? Que abarca un mundo atlántico muchísimo más amplio, ¿no? Y dinámicas sociales más amplias. Es una gran emoción la que me parece la que ustedes han transmitido, ¿no? Me parece que con esto estamos cumpliendo cabalmente la misión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque nosotros no solamente salvaguardamos, sino que también difundimos, pero no difundimos sin también ser críticos, ¿no? Y me parece que esto que ustedes han planteado es una revisión muy importante y muy puntual de la historiografía de lo que se ha hecho. Si nuestro público se da cuenta, tratamos el pasado de la Casa del Deán, seguiremos hablando del pasado de la Casa del Deán, pero en las siguientes emisiones hablaremos de arte, por supuesto, pero también nos gustaría incorporar el imaginario en Puebla, ¿no? Sobre la Casa del Deán y, digamos, posteriormente hablando, ¿cuál es el papel de la Casa del Deán en este contexto del siglo XXI? ¿No? Pensando en que también tenemos que ir hacia adelante.
Nos pregunta Safnat Panea si nos pueden recomendar lecturas sobre Casa del Deán. Nosotros vamos a subir una lista que ustedes nos manden sobre este tema. Y yo quiero cerrar esta sesión, si ustedes me lo permiten, con Enrique Méndez. Enrique Méndez, que aquí se encuentra presente, está prestando prácticas profesionales con el Museo Regional de Puebla, quien junto con Daniel Flores integra nuestro gran equipo de diseñadores del Museo Regional de Puebla. Daniel Flores, que en su momento también lo tendremos aquí, rediseñó la imagen del Fuerte de Guadalupe, que es un diseño padrísimo. Y en este caso, Enrique nos hizo un diseño de la Casa del Deán, que va a fungir como nuestro sello durante esta administración. Esperemos que dure mucho. Y quisiera dar la palabra. ¿Por qué? Porque nos está prestando prácticas profesionales y al mismo tiempo queremos reconocer su trabajo y al mismo tiempo queremos hacer un llamado a todos aquellos quienes quieran prestar servicios sociales y prácticas profesionales con nosotros en el Museo Regional de Puebla, pues sean bienvenidos aquí. Su trabajo será siempre reconocido. Entonces, sin más, por favor, Enrique, por favor. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Como ya lo he mencionado, mi nombre es Enrique Méndez y presentaré lo que es la nueva identidad que fue solicitada por el director del MUREP, Raúl Nibón, y por la licenciada Melina, a cargo de la sección de difusión y diseño, para lo que es la Casa del Deán. Bien, el significado que guarda en su elaboración es la unión de varios elementos representativos y significados de los murales que aún permanecen en dicha casa y de la historia del mismo. Como primer elemento considerado es el significado propio de un deán, el cual es un sacerdote de la Iglesia Católica, en este caso que fue don Tomás de la Plaza, y que por ello es utilizado el simbolismo religioso del resplandor del sol, como expresión y devoción a Jesús, mismo que es utilizado por la Compañía de Jesús, cuyo congregado involucra a mayor parte a sacerdotes. El siguiente símbolo que representa en la identidad es al dios del sol, que se une con este anterior símbolo, con lo que son las sibilas. Ellas son mujeres que recibieron el don de la adivinación y cuya representación yace en la lira que portaba el dios Apolo. Este dios les otorgó este don a ellas. Los demás elementos que lo acompañan son los propios ornamentos que se encuentran tanto en el mural como en el propio escudo. Y eso así como de manera breve se conforma lo que es la nueva entidad que representa al deán con los elementos grecorromanos del Renacimiento con simbolismos de deidades religiosas y griegas y cuya cromaticidad deriva del propio mural para que tanto con estos elementos representen lo que es la naturaleza, que representa en sus trazos orgánicos, la neutralidad entre sus deidades, el poder y la riqueza que se refleja en los detalles, esmero, cuidado, formalidad y estilo renacentista del primer siglo de la ciudad de Puebla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Quiero hacer una felicitación a nuestro equipo de Museo Regional, por supuesto, y una mención especial tanto a Alberto Teissier y a Lourdes Castel, quienes son las dos personas que mantienen la Casa del Deán, ¿no? A pesar de esta contingencia, ellos dos han estado presentes, pendientes del espacio, atendiendo el espacio, y yo sí quiero señalar que en esta pandemia hay muchos héroes que están trabajando en este país, y entre esos héroes están también Lourdes y Alberto, quienes están cuidando nuestro patrimonio, y voy a dejar que Alberto cierre la sesión de hoy. Buenas tardes a todos, a toda nuestra audiencia. Agradezco a nuestros ponentes por participar en estas charlas, en esta primera mesa de diálogos del DEAN. Agradezco a todo el equipo de Museo Regional, al doctor Raúl Nibón, por su colaboración y su apoyo. Y bueno, esperemos que todos los que nos han seguido esta transmisión puedan seguirla el próximo jueves a las 5. Nos vemos el próximo jueves a las 5. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias. Doctor.